Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los compañeros que nos están siguiendo esta transmisión en vivo. Les mandamos un abrazo y gracias por su tiempo y por su interés en estos temas tan particulares que nos traen aquí de manera virtual, por lo menos. El día de hoy vamos a platicar aquí en el programa con el licenciado Amaury Saucedo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está estudiando una maestría también en la universidad en el tema de relaciones internacionales. Hoy el tema del programa es el imperialismo en Medio Oriente, el caso de Israel, Estados Unidos y Canadá también. Va a ser un tema muy interesante. Vamos a escuchar al compañero, vamos a estar alrededor de una hora aquí en el programa con ustedes. Y como saben, este programa, pues bueno, es un esfuerzo conjunto entre la Red Académica de Solidaridad con Palestina México, el Comité Universitario de Solidaridad con Palestina, el colectivo Grada Roja, el Comité Leonés de Solidaridad con Palestina también, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid. Entonces, pues bueno, sin más que agregar, vamos a estar por aquí platicando con el licenciado Amaury, a quien le doy enseguida la palabra para que nos empiece a hablar sobre este tema pues tan interesante y que ahorita interesa bastante teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Palestina. Sabemos que se está desarrollando en estos momentos un genocidio por parte de Israel, en Gaza particularmente, aunque también vemos las atrocidades que se han estado cometiendo en Cisjordania. Y no solamente eso, sino teniendo en cuenta el tema del programa que habla sobre Estados Unidos y Canadá también, vamos a ver pues las intervenciones que han tenido estos países en la región, particularmente en Medio Oriente, y que lamentablemente pues cuestan vidas humanas, como ya lo estamos viendo. Entonces, bueno, no perdamos el tiempo y te presento a Mauri. Gracias por acompañarnos, gracias por traer este tema tan importante. Y pues nada, sin nada más que agregar, pues te doy la palabra, compañero. Gracias, bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme al espacio. Un honor para mí compartir con ustedes esta otra de las múltiples trincheras. En efecto, como el compañero Lalo comentó hace un momento, vamos a hablar un poquito sobre el imperialismo en el Medio Oriente, hablando específicamente del enclave de Israel y, por supuesto, pues acompañado de otras dos potencias. En este sentido me refiero a Canadá y los Estados Unidos. Básicamente, este tema surge de la necesidad de analizar otros elementos de la dinámica internacional contemporánea que van más allá, por ejemplo, de la esfera política, de todos aquellos análisis que tiendan a ser pragmáticos en términos de las relaciones internacionales. Asimismo, busca ir un poquito más allá de la dinámica teórica del colonialismo, entre pues otras muchas que han acompañado a las investigaciones desde hace muchísimo tiempo en Palestina, Israel, Palestina-Israel. Y en ese sentido, pues nos centramos en esta parte de lo que en la teoría marxista-leninista se concibió como el imperialismo en fase superior del capitalismo. Y al momento de referirme a Lenin, muchos dirán, ¿no? ¿Cómo es posible que se siga hablando a estas alturas de una teoría concebida a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Lenin analizaba pues la competencia monopólica, ¿no? Después de la acumulación del capital en Europa y en el norte de América, y cómo esto pues derivó en la Primera Guerra Mundial, lo que él concebía como una guerra mundial imperialista. En ese sentido,
nos detuvimos a analizar un poco las dinámicas, no solo de Israel al interior del desarrollo de su economía, sus relaciones, bueno, la diversificación de sus relaciones comerciales, el desarrollo de la industria armamentística, que pues, en términos de investigación es superior, ¿no? Al de muchos estados, y en este sentido también de su participación en el sistema financiero internacional. Recordar que la concepción del imperialismo de Lenin nace después de haber analizado justamente la composición del sistema financiero internacional y cómo este se traducía asimismo en inversión industrial, ¿no? Este monopolio de los bancos que prestaban capitales y que con un puñado de personas, de bancarios poderosos, de poseedores de capital financiero, pues podían saber y más bien identificar a quiénes y cómo invertir y en dónde, ¿no? En ese sentido, pues se sabe que el lobby sionista desde hace muchísimos tiempos, pues tiene una participación significativa en el sistema financiero internacional. El poder en ese sentido, en términos del sistema financiero internacional, de la presencia del Estado de Israel, pues es significativo. Y también de todo aquel sionista que por su parte, pues vela por los intereses de su capital, de su acumulación y por supuesto del rendimiento de frutos de ese capital invertido. Y pues en ese sentido nos aproximamos a una etapa que muchos en las relaciones internacionales conciben como un mundo multipolar, ¿no? Tras la invasión o la guerra ruso-ucraniana, se puso en tela de juicio pues la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica. China anteriormente con su capacidad financiera y comercial ya lo estaba desafiando, ¿no? Recordar la dichosa guerra económica que se libró contra los Estados Unidos en la administración de Trump, um, para pues simplemente hacer una síntesis de cómo este mundo multipolar se traduce más bien otra vez en el nacimiento de bloques económicos antagónicos. Bloques económicos antagónicos que tienen intereses alrededor de todo el globo terráqueo y en ese sentido, pues también debemos recordar que la iniciativa de la ruta de seda de China, que se ha venido desarrollando desde hace muchos años, pues se ha fortalecido y se ha ampliado de tal forma que por supuesto todos aquellos centros de oportunidad para, no digamos ya solo el comercio internacional, sino para el capitalismo mundial, se ha visto pues desafiante frente a los Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, que son quienes mantenían esta capacidad, ¿no? Hegemónica, etcétera, etcétera. En ese sentido, China y la ruta de seda, pues no están fuera de Medio Oriente. Hay intereses muy poderosos dentro de la ruta de seda con el Medio Oriente. Y esto es una dinámica que desde la era de los imperios antiguos chinos, ¿no? Desde la primera concepción de la ruta de China, se tenía contemplada el tránsito por el Medio Oriente. En ese sentido, pues podemos también comprender un poco cómo es que se producen ciertos acercamientos y distanciamientos entre gobiernos. Recordar que China y Rusia tienen un reconocimiento del Estado de Israel, tienen relaciones y lazos comerciales, participan financieramente con Israel, pero que tras esta última incursión de Hamas del pasado octubre de 2023, pues se vio cómo se estrechó más bien por ahí un lazo entre los Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea con Israel, y hubo un distanciamiento por su parte de Rusia y China. En ese sentido, es donde podemos comenzar a observar cómo es que estos bloques económicos antagónicos tienen proyectos económicos y financieros totalmente disímiles. Tanto China con la ruta de la seda como los Estados Unidos y su necesidad de trazar una ruta comercial en el Medio Oriente que desafíe la influencia de la iniciativa de la ruta de seda,
pues se traducen y se materializan en todas estas escaladas que han habido en el Medio Oriente, que en muchos lados se interpretan de manera, repito, pragmática, en otros tantos se remiten a ciertos elementos culturales, políticos, sociológicos, pero que dejan de lado la esfera económica y, por supuesto, el análisis material e histórico de las condiciones actuales del capitalismo, que se acerca muchísimo, aunque por supuesto con otras condiciones, a lo que sucedía en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando estos imperios comenzaron a pugnar entre sí. Y en ese sentido, pues Canadá no se queda fuera, es un socio crucial de la MENA, ¿no? De esta región del Oriente Medio y el norte de África. Tiene un tratado de libre comercio muy fructífero, por así decirlo, con Israel, en el cual las empresas canadienses tienen acceso al mercado de Israel, sobre todo en áreas como, y también cooperan en áreas como la investigación industrial, la energía y la seguridad, entre otras tantas cosas. Asimismo, recordar que también existen pugnas de carácter energético alrededor de todo el mundo. Sucedió previo a la guerra ruso-ucraniana con el caso del Nord Stream 2, este gasoducto que se iba a construir desde Rusia hasta Alemania, más bien que se construyó y terminó por no consolidarse. Que también podemos poner la esfera de análisis en términos energéticos, industriales y monetarios en lo que sucede actualmente entre Turquía y Azerbaiyán con el caso armenio, ¿no? Muy preocupados por el enclave de la República de Artsaj y una expansión territorial más allá de este pues enclave que ahora ya es parte de dominio azerí. Y ver cómo estas configuraciones en conjunto pues nos están arrojando luz sobre todos estos elementos, ¿no? Llámense financieros, llámense comerciales, llámense en general económicos, y también energéticos, políticos, y ahora sí todos los etcéteras que han puesto su lupa dentro de Israel y Palestina, eh, para llevarnos finalmente a esta conclusión, ¿no? De que la nueva era del capitalismo mundial, esta fase imperialista que se reinicia en las dinámicas después del pues fracaso, ¿no? Del impulso neoliberal, sencillamente comprometen a poblaciones como lo es Palestina, como es los armenios, como lo es, por ejemplo, los saharauis, ¿no? en el Sahara Occidental, para que todo esto se traduzca en términos del mismo imperialismo. Es decir, estas dinámicas que se producen son producto de esta etapa del capitalismo en descomposición en que nos encontramos. Y por supuesto hay muchos focos de lucha que, más allá de todos estos elementos que mencioné hace rato, pues nos permiten ver cómo es que todos estos bloques económicos antagónicos pues están comenzando a entrar en pugna entre sí por hacerse pues de nuevos mercados, por lograr colocar sus capitales en otros lados, ¿no? Recordemos que la exportación de capitales era para Lenin un elemento crucial de análisis de la etapa imperialista en sus tiempos, entre otros beneficios económicos. En ese sentido es que pues intentamos hacer este esbozo y sobre todo pues trazar una ruta que nos permita ver el grado de desarrollo del imperialismo, ya no solo de estas fuerzas imperialistas en el Medio Oriente, sino también de Israel mismo, ¿no? El Estado de Israel, recordar que pues fue impulsado por el Imperio Británico, imperialismo en términos ya de la etapa capitalista del siglo XIX y siglo XX, y después apoyado y respaldado y es su vástago, ¿no? de los Estados Unidos de Norteamérica, en toda esta cuestión que representa para ellos una oportunidad en el Medio Oriente. Y sin embargo, ciertos elementos nos arrojan luz para poder acercar nuestra lupa y decir, ok, tal vez en este momento el Estado de Israel tiene un grado de desarrollo del imperialismo por derecho propio, ¿no? Ya no es solo una creación imperialista
ya no es solo una extensión del imperialismo o de ciertos imperialismos de algunos estados, sino que también ya se encamina o ya es por derecho propio un estado imperialista. Y bueno, pues en lo que sigue caminando la conversación, pues me gustaría por el momento poner estas cartitas sobre la mesa. Perfecto, Amaury, gracias. Súper interesante lo que comentas porque fíjate que desde hace mucho tiempo y particularmente desde que vemos esta crisis humanitaria en Gaza, estamos acostumbrados a ver este conflicto o esta ocupación desde un punto totalmente político o geopolítico o incluso en términos militares, pero creo que el conflicto se puede explicar enteramente desde términos económicos, financieros, y creo que es algo determinante y los grupos, los bloques de los que hablas y que entran en pugna definitivamente tienen bastante peso en estos conflictos, no solamente hablando en el de Palestina, estamos hablando en términos regionales, entonces creo que es un punto de vista que tiene que ser abordado de manera pues más recurrente en todos los espacios virtuales, presenciales, tenemos que abordar este punto de vista porque nos hemos acostumbrado un poco a escuchar sobre el imperialismo, pero en términos históricos, y hablamos como de la etapa imperialista como si fuera algo que ya terminó, pero es un modelo que no está totalmente agotado y que se sigue implementando todavía y que lamentablemente pues se ha consolidado y ha dejado muchas vidas a su paso. Sí, claro. Que los análisis que hasta el momento se han hecho, ¿no? En términos coloniales son acertados en su mayoría. Por supuesto que el Estado de Israel pues tiene sus asentamientos, ¿no? De colonos, desplazan a la población palestina en todo momento, les son parte, cómplices, ¿no? Del genocidio, se cometen múltiples atrocidades. Y en ese sentido, me parece que por lo menos algunos análisis se estancaron un poco en esta dinámica colonial, ¿no? Olvidaron o por lo menos no pusieron sobre la mesa o no lo tuvieron en cuenta todo el tiempo o presente todo el tiempo que el capitalismo pues siguió su desarrollo, ¿no? Probablemente en términos de la teoría leninista, repito, muchos habrán dicho que esto se agotó, lo mencionaste tú, ¿no? Que es cosa del pasado, que entramos, por ejemplo, en una etapa neoliberal que se vio que no funcionó y volvemos a los estados de bienestar, pero en realidad esta vuelta o esta reconfiguración y también la apertura del mundo multipolar, pues se traduce en el crecimiento de los monopolios, en su influencia nuevamente dentro de las decisiones y el destino de los múltiples estados alrededor del mundo y su necesidad por comenzar a pelearse ciertas cosas. En ese sentido, la visión que yo abordo es totalmente marxista y por supuesto que a mí no me gustaría entrar en controversia con absolutamente nada, pero el análisis de estos focos imperialistas se puede ver desde la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Que por supuesto tiene sus elementos que deben ser analizados particularmente, pero que también en su conjunto nos arrojan la luz sobre la necesidad de un Estado ruso que se vio amenazado por la OTAN, sí, que como justificación de una guerra vio que hay un auge del neonazismo producto del Euromaidán, sí, también, pero que vio una importante oportunidad en estas repúblicas autoproclamadas del Donbass, perdón, como lo son Donetsk y Lugansk, para la expansión y de sus capitales y por supuesto para obtener materias primas. Es una zona con múltiples recursos minerales, energéticos, es una zona industrializada, es una zona con mucho potencial. Lo mismo que mencionaba hace rato, ¿no? Con los imperialismos del Estado turco y asimismo de Azerbaiyán, que en su conjunto han estado siendo cómplices del genocidio armenio. Y detenernos también a poner la lupa en Palestina, ¿no? Por lo menos en lo que
Ya no hablemos de la Palestina histórica, sino de lo que actualmente es Palestina, y comenzar a observar la necesidad del propio Estado de Israel de seguirse expandiendo, de seguir consolidando pues, estrategias económicas y comerciales. Recordemos que tiene ahí un muy modernizado puerto de Haifa que concentra una gran cantidad, una gran derrama en términos de dólares, de millones de dólares en el comercio mundial. Y que hay intereses ocultos, ¿no? Intereses imperialistas. Está por ahí el proyecto Canal David Ben Gurión, que se gesta en el año de 1960 y que tenía como objetivo trazar una ruta alterna a lo que era el Canal de Suez, que mucho dolor de cabeza dio a los sionistas, al Estado de Israel, sobre todo cuando Nasser decide nacionalizarlo y previamente todos los bloqueos que le hizo a Israel. Producto de esto, ¿no? Ellos mismos anexionaron la península del Sinaí, los altos de Golán, después de la guerra de los 6 días, y en ese sentido, pues el imperio israelí comenzó avanzando y avanzando y avanzando en su grado de desarrollo hasta lo que es actualmente. Y por supuesto, habrá quien lo ponga también en tela de juicio y pueda decir que el Estado de Israel no sobreviviría sin la ayuda financiera, militar que brindan, por ejemplo, la Gran Bretaña y los Estados Unidos y Canadá, entre otros miembros de la Unión Europea. Es cierto, pero no quiere decir que no haya un imperialismo por derecho propio, ¿no? Hubieron múltiples imperialismos peleando en la Primera Guerra Mundial y ya sabemos quiénes fueron los victoriosos, ya sabemos producto de qué sanciones, ¿no? Se dio el auge del nazismo en Alemania después del Tratado de Versalles, y en ese sentido podemos comenzar a observar la renuencia de estos miembros, o por lo menos de estos miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a que haya un alto al fuego en Gaza, de que se puedan gestar las condiciones para llegar a un acuerdo entre la Autoridad Nacional Palestina y las autoridades del Estado de Israel, porque pues sus intereses están bien plasmados. Es una de las cosas ocultas que siempre creo que ha sido necesario ponerla también sobre la mesa, ¿no? Este proyectito del Canal David Ben Gurión, porque sobre todo los bombardeos del gobierno sionista y de las fuerzas de ocupación israelíes, pues se han enfocado mucho en el norte de la Franja de Gaza. Y recordar que este canal de más de 3.000 kilómetros recorre desde el estrecho de Aqaba, ¿no? En el Mar Rojo hasta su salida en el Mar Mediterráneo al norte de la Franja de Gaza. Esa es la ruta trazada originalmente. Y también recordemos que los Estados Unidos han ofrecido, han intentado, han promovido la iniciativa sionista de que se cree una base de Estados Unidos justo al norte de la Franja de Gaza, ¿no? Una franja naval. Una base naval. En ese sentido, pues todos estos términos que también son pues geopolíticos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, nos permiten ver que el Estado de Israel tiene también sus dinámicas, ¿no? De expansión territorial, sus proyectos económicos que buscan fortalecer su economía, que buscan fortalecer su presencia, que buscan hacer frente a la influencia de algunas potencias árabes en esta región del Medio Oriente, y que, bueno, pues colocan a la población palestina en una situación bastante desfavorable, ¿no? Últimamente, solo por conectarlo con lo que comentaba anteriormente, habremos de ver las declaraciones tanto del el gobierno ruso, tanto el chino, que justifican la defensa, ¿no? De la resistencia palestina, contraviniendo así pues al apoyo que ellos brindaban y de manera incondicional al gobierno sionista. Y en este sentido también podemos comenzar a ver destellos, ¿no? Con la guerra, o bueno, no la guerra, pues los bombardeos que existieron ahí entre Irán e Israel, que, bueno, estas guerras imperialistas se están abriendo por múltiples frentes, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Comenzó con Rusia y Ucrania, lo vemos actualmente entre los armenios, los turcos y los azeríes, y también en esta parte de Palestina e Israel.
Y pues son estas potencias imperialistas quienes están buscando sus oportunidades, ¿no? Al mismo tiempo que Israel toma ventaja de ello, de todo el apoyo económico y militar que recibe, para pues poder consolidar todos sus proyectos propios, ¿no? Ok, así es. Más allá del actor o de la época, parece muy claro que se sigue una misma línea, que es la de expoliación, saqueo y expansión también, porque no se limitan estos imperios solamente a llevarse, ¿no?, los recursos naturales, sino que durante siglos han seguido con esa misma línea, que es la de crear colonias, seguir creciendo, apropiarse de territorios, ya sea bajo cualquier pretexto que se considere noble, dentro de los derechos humanos, dentro de este ámbito de respeto o que rigen los conflictos o las guerras, podemos encontrar pues todo tipo de recursos para ocuparse de otro pueblo o de su territorio. Mismo tú lo has mencionado en algunas ocasiones, estamos viendo lo que pasa con Rusia, que se ha anexionado también algunas regiones que, bueno, históricamente ellos consideraban como rusófonas, o pertenecientes al imperio ruso. Entonces, independientemente de la época, del lugar, de la ideología, en realidad estamos ante sistemas financieros que siguen expoliando y expoliando a los pueblos, a regiones enteras, como lo hemos dicho, a costa de las vidas humanas. Por supuesto. Sí, es justamente una dinámica que parece reproducirse, ¿no? Ya Marx mencionaba por ahí en el 18 Brumario de Luis Bonaparte que la historia sucede dos veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda ya es una comedia. En ese sentido podemos poner sobre la mesa cómo pues el reparto del mundo se dio, el reparto del mundo a pesar de la independencia de las colonias, de todas las potencias europeas, de todas las potencias occidentales y del mismo Japón, por ejemplo, pues esto no significó que no hubieran dinámicas coloniales, neocoloniales. Esto, por el contrario, significó que ya habían estados, ¿no?, subordinados a otros. Allá hay múltiples teorías, como la teoría de la dependencia, ¿no?, la teoría de Immanuel Wallerstein del centro mundo, donde pues él explica que pues, el centro domina toda la periferia, ¿no?, y cómo están trazadas estas dinámicas del capital, cómo funcionan. Y en ese sentido, pues los países periféricos siguen siendo lo que en ese entonces fueron las colonias, ¿no?, quienes ponían a los muertos. Y pues ver que en el caso de Palestina, pues esto se reproduce, ¿no? El genocidio palestino sí obedece a lógicas que nacen desde pues la creación de la idea de un Estado propio para la nación judía, ¿no?, que persiguen el mismo objetivo último sionista, que es la máxima expansión territorial con el mínimo de población no judía, y que justamente también veía aquí en los comentarios que alguien ponía que Israel pues pareciera que no únicamente tuviese intenciones, ¿no?, de detenerse en Gaza y Cisjordania, sino que también pues al sur del Líbano, en Siria, pues ya anexó los Altos de Golán. Y bueno, la probabilidad de este nuevo reparto puede no traducirse en los términos coloniales que conocimos en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, pero sí puede verse dentro de estas relaciones de subordinación, dentro de este efecto que tiene lo que hacen los centros, ¿no?, en las periferias, y cómo esto impacta a absolutamente todos. Desafortunadamente en estos escenarios pues se producen limpiezas étnicas, repito, ¿no? Son propias de este estado de desarrollo del capitalismo, no son propias las limpiezas étnicas, no es un fenómeno propio del capitalismo, pero sí es un fenómeno que ha servido como plataforma al capitalismo para lograr sus fines, y en ese sentido es que tanto el genocidio palestino como el armenio
pues comprenden que son parte de estas dinámicas imperialistas de la expansión de los capitales, ¿no? De la expansión del sistema monetario internacional, de la expansión de la necesidad de la apertura de nuevos mercados, de la oportunidad de la extracción de nuevos recursos, y que ya pues rompen totalmente con lo que mencioné al principio, la dinámica colonial. Ahora queda claro que antes pues los judíos parecían, o bueno, los sionistas parecían no querer la mano de obra barata de los palestinos por considerar que no eran judíos, y que sin embargo ahora ellos mismos como pues israelíes, ¿no? Los palestinos que se adaptaron a esas dinámicas, pues funcionan como esa mano de obra barata que los países imperialistas conocen muy bien, ¿no? Tras su expansión de capitales, tras la consolidación de su propio mercado interno y la necesidad de encontrar estas, pues, oportunidades de la mano de obra barata y la parte de la extracción de los recursos. Así que, pues, la repetición de esta historia, pues es lo que estamos observando. Repito, quienes ponen la lupa en todas las particularidades que hay en estos conflictos, que bueno, particularmente yo no le llamo un conflicto, para mí es un genocidio y no hay más, pues tienen sus aportes, pero que es necesario comenzar a ver las dinámicas del capitalismo mundial, su estado de desarrollo actual y cómo este ha impactado en todas estas poblaciones que se ven vulneradas, ¿no? Por estos intereses imperialistas. Claro. Mencionabas algo sobre sobre este dato que habíamos escuchado anteriormente, sobre esta colonización de Israel a Palestina, y siempre se había diferenciado un poco de otros procesos colonialistas en el sentido de que la población no era ocupada como mano de obra, sino que más bien había sido expulsada desde un principio. Y lo mismo se venía repitiendo, por ejemplo, en Estados Unidos con los indios, bueno, o con las poblaciones nativas, autóctonas de todo el continente americano, de Norteamérica particularmente, y tenemos entendido que más que utilizarlos como mano de obra barata, se les exterminó totalmente. Algo similar tengo entendido que pasó también en Australia con la colonización blanca en contra de los aborígenes nativos, aunque, como ya lo mencionas, a final de cuentas, estos modelos no son exactos y a final de cuentas terminan ahí mezclándose una serie de intereses y al final ellos no terminan expulsando o exterminando a todo el pueblo palestino, sino de que de verdad sí se utiliza como una mano de obra barata. Ahí están las imágenes, la gente tiene que pasar horas y horas formadas desde las 3, 4 de la mañana para acceder a un trabajo mal pagado en Israel, a donde son pues sin servicios, mal pagados, sin derechos laborales mínimos, y vemos que a final de cuentas se reproducen estas mismas cuestiones de lucha de clases, porque vemos a gente pobre, a gente necesitada, a gente explotada, que está siendo explotada por fábricas, por empresas, no solamente israelíes, sino internacionales, que están en territorios ocupados y que explotan toda esa mano de obra. Entonces, al final, estos modelos pues mezclan un poco el exterminio con el uso indiscriminado de la fuerza de trabajo que no es bien remunerada. Entonces, pues lamentablemente vemos la repetición de este ciclo y de estas formas imperialistas de apropiarse del trabajo ajeno y de los recursos también. Claro, sí, 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 por supuesto. Es justamente lo que mencionas, que ahora parece ser como una especie es decir, a veces ya no alcanza la teoría, ¿no? Toda la teoría del mundo para explicar lo que sucede.
aparentemente su necesidad de exterminar a todo un pueblo es latente, pero al mismo tiempo necesitan de esa mano de obra barata. Lo mismo que Estados Unidos, ¿no? No puede prescindir, a pesar de sus fuertes eh, políticas de migración, pues de la mano de obra barata de muchos inmigrantes. Lo mismo se puede observar que sucede en Palestina, en territorios ocupados, ¿no? En el estado, bueno, dentro del estado de Israel. Y cómo es que pues es necesaria la incorporación de estos grupos oprimidos a las dinámicas del capitalismo, ¿no? Al final de cuentas, la acumulación de capital no se va a generar sola, es necesario pues contar con mano de obra barata, ¿no? Con esta dinámica del trabajo asalariado, que pues al final de cuentas podemos observar que dentro del sistema capitalista pues el trabajo es una mercancía más, ¿no? Y en este sentido no puede prescindir de los que ellos consideran que son ciudadanos israelíes de la última clase, ¿no? Los apestados, pero que sin embargo son una fuente elemental para el fortalecimiento de su economía, para las oportunidades de su mercado interno y por supuesto de las empresas extranjeras que también llegan a través de todos estos tratados de libre comercio que se establecen con el Estado de Israel para buscar oportunidades en esta exportación de capitales, pues de seguir teniendo ganancias, ¿no? Es justamente lo que sucede en todo el mundo y que desafortunadamente ha quedado invisibilizado, ¿no? La lucha de clases, cómo se gesta la lucha de clases, cómo sigue presente tanto en Palestina ocupada, tanto en el Estado de Israel, tanto en Ucrania, en Rusia, en China, etcétera, etcétera, ¿no? La lucha de clases no se detiene, la lucha de clases deviene propiamente en este periodo del capitalismo, pues de esta relación que existe, ¿no? De dominación de la burguesía sobre las clases oprimidas. Y que pues en efecto no son mutuamente excluyentes, ¿no? Y creo que en ese sentido todo modelo político, incluyendo el sionista, pues necesita aprovechar de estas ventajas para obtener fructuosas ganancias. Entonces, pues con eso me quedo, ¿no? No son mutuamente excluyentes, creo que a pesar de que persiguen un fin, pues el capitalismo dentro de Israel no se detiene, y en ese sentido, pues es necesario buscar por todos los medios esa acumulación de capital. Claro, como lo mencionas, el capitalismo en general no se detiene, mucho menos la máquina belicista de Israel, que trabaja por medio de las guerras, por medio de la expansión, de la violencia, de la sangre, y mucho de esto lo copió precisamente, pues como tú decías, de sus benefactores, particularmente de Estados Unidos, de Sí. Inglaterra, y aquí podríamos decir que pues que el niño se les salió de la cuna e inició sus propios proyectos colonialistas, un proyecto, como dices, que tiene posibilidades de abrir quizás algún canal, el canal Ben Gurión, que ya tiene bastantes años ese proyecto, Sí. no se ha consolidado, pero que estamos seguros que es uno de los fines últimos que se busca, porque lamentablemente lo hemos venido mencionado reiteradamente, detrás de todos estos asesinatos, detrás de las ocupaciones, detrás de la violencia, siempre siguen existiendo este fenómeno económico, esta lucha de bloques, esta lucha económica por ganar el territorio, por ganar los recursos y por ganar lamentablemente las vidas humanas, pero como fuerza de trabajo solamente. Claro. Entonces, estamos acostumbrados a ver conflictos así lamentablemente y difícilmente creo que va a cambiar esta percepción. El discurso ideológico de la lucha de clases se ha dejado mucho también de lado, la visión marxista, la visión leninista, de resolver los problemas de la sociedad, de un país, se han ido dejando mucho de lado y ahora esta lucha, pues muchas veces
se cree religiosa, a veces se cree fundamentalista, a veces se cree que pertenece al resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque simplemente somos humanos y no queremos que se mate a los palestinos. Pero lo repito, detrás de esto siempre hay elementos económicos y de clase a los que nadie, no importa si somos palestinos, si somos chinos, si somos norteamericanos, no podemos quedar excluidos de estos elementos como personas, como sociedad, como país. Entonces, estamos, lo queramos o no, dentro de nuestras naciones, estamos ajustados a estas mismas dinámicas económicas, financieras, comerciales y de lucha por los recursos. Lo repito, lamentablemente, los palestinos, los colombianos, los etíopes quedan en medio del fuego, los afganos, los iraquíes, y es a la gente a la que se le despoja, lamentablemente. Entonces, híjole, queda mucho por hacer, mucho por decir. La gente se tiene que, pues no sé, creo que hay que apreciar más de cerca este discurso que tiene Sam Mauri, eh, tomar en cuenta esta perspectiva de lucha de clases que esté inmersa dentro de los salones, dentro de las organizaciones, porque no se puede dejar de lado simple y sencillamente. Estamos en esta dinámica y muy difícilmente podremos salir de ella. Yo creo que también para resistir hay que regresar un poquito a esos orígenes de la teoría, encontrarnos con algunas ideologías que en realidad no están caducas, pero que el mismo capitalismo se ha encargado de desvirtuar. Han tratado de desaparecer las clases sociales, el solo hecho de que podamos consumir tecnología, teléfonos, etcétera, nos hace suponer que quedamos nosotros fuera de esos ámbitos y que estamos en una posición, si no privilegiada, por lo menos en una posición en donde la explotación, el robo de recursos no es algo que me interese, pero estamos equivocados. Creo que es algo que nos debería de interesar a todos, no solo dentro de nuestras propias, dentro de nuestros propios contextos, sino particularmente lo que pasa en Palestina, que es un expolio que lleva más de 70 años, y yo me atrevería a decir más de 100 años, porque el proyecto sionista empezó a finales del siglo XIX y no con su consolidación en 1948, que ya es como su institucionalización y es cuando se vuelve un Estado, pero en realidad nos venimos enfrentando a un proyecto colonialista y de expoliación desde hace más de 100 años. Entonces, híjole, creo que los palestinos se enfrentan a algo súper, súper difícil. Sí, claro. Justamente ahorita que mencionas todo esto de la lucha de clases, me quedé pensando en que es necesario revisar toda la literatura que tiene al respecto el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que forman un frente bastante robusto de la resistencia palestina y que además es de corte marxista-leninista. Que ellos tienen una radiografía bastante clara, ¿no? De lo que ha sucedido, por lo menos en términos de estas teorías, lo que ha venido sucediendo, ¿no? Tienes razones muy acertado decir que este proyecto nace a finales del siglo XIX, los primeros colonos fueron ahí, emigraron a Palestina, compraron tierras y luego esto se acrecentó hasta que llegó el protectorado británico, que fue donde hubo un mayor auge, ¿no? de migrantes judíos y que pues todas estas cuestiones que están imbricadas en este proceso de la consolidación del capitalismo en el enclave imperialista del Estado de Israel, pues han tenido todo un proceso bastante doloroso para la nación palestina, ¿no? Para el pueblo palestino. Y en ese sentido es que estamos en una etapa sumamente oscura del capitalismo, ¿no? Esta vuelta
imperialista, esta vuelta de los monopolios, este resurgimiento de bloques económicos antagónicos que van a comenzar a pelear oportunidades alrededor del mundo, ¿no? Que van a buscar un nuevo reparto, repito, ya no en términos coloniales como los conocíamos, pero sí bajo las dinámicas actuales de subordinación de los pueblos, para que pues sus oportunidades de seguir acumulando y acumulando y acumulando capital, ¿no? Este principio de la acumulación originaria no muera ahí. Y Claro. pues bueno, Amaury, sí, dime. perdón que te interrumpa. ¿Qué, qué nos podrías decir sobre Canadá? Hemos escuchado mucho sobre Estados Unidos, particularmente tienen una historia muy sangrienta y que difícilmente se puede ocultar, no solamente en la región de Medio Oriente, en Asia, en África hemos visto lo que han hecho, obviamente en Latinoamérica sabemos de la injerencia estadounidense, conocemos lo que Israel comete, ya lo mencionaste, no solo contra los palestinos, ocuparon las granjas de Shebab, también en el Líbano, los altos del Golán en Siria, en su momento tuvieron ocupado el Sinaí egipcio también, pero Canadá se ha mostrado, a mi parecer, siempre como con un perfil más bajo, más cuidadoso, tanto en sus acciones como en su discurso, aunque bien sabemos que históricamente ha cometido también genocidios contra la población nativa norteamericana, Claro. se lleva los recursos de media Latinoamérica, Sí, sí. la extracción, en fin, pero no sé si puedes ayudarnos un poquito más a saber la relación que han tenido en la región de Medio Oriente. Sí, o sea, yo creo que cuando vemos el rostro que Canadá vende de sí mismo, ¿no? Es muy mediático, Canadá es un país muy bonito, con muchas oportunidades para quienes deseen migrar a trabajar, ellos los acogen con mucho gusto a que se incorporen y formen parte, ¿no? De sus dinámicas de la economía nacional, etcétera, etcétera. Hemos visto la devastación que el Estado de Canadá ha producido pues, a todo lo ancho y largo de Latinoamérica y por supuesto no olvidamos pues las matanzas, ¿no? El genocidio también contra la población nativa. Y en ese sentido, pues, ha habido, yo no utilizo el término blanqueamiento, yo utilizo, pues, el término de ponerlos como un estado buena ondita, ¿no? Que no se mete con nadie y que, sin embargo, pues, forma parte de la OTAN, que ha acompañado al imperialismo estadounidense en una alineación sin igual, ¿no? Como más allá de un socio comercial, hay una especie por ahí de simbiosis en cuanto a las decisiones y que también recordemos, ¿no? Que es una extensión de otros imperialismos, como lo es Estados Unidos, ¿no? El imperialismo británico, el imperialismo francés. Repito, hace ratito hablaba sobre lo que ellos han llevado con sus dinámicas a esta región de Oriente Medio y el norte de África, la región de la MENA. Que sigue y repite estas lógicas que las mineras canadienses tienen, por ejemplo, en México, ¿no? Estas prácticas de extracción deliberada de recursos, de estos pueblos oprimidos que no les queda de otra más que vender sus materias primas para que al final de cuentas el producto que tiene el valor agregado, ¿no? Que se produce debido a todo el desarrollo tecnológico e industrial que existe, pues sea el Estado de Israel el beneficiario último. Y en esta alianza que tiene, ¿no? En el tratado comercial con Israel, creo que valdría la pena que todos le echaran un vistazo a ese tratado de libre comercio, porque como mencioné anteriormente, pues tienen acceso las empresas canadienses al mercado israelí, están establecidas en el Estado de Israel y al mismo tiempo pues tienen una cooperación fuerte, no solo en términos militares, ¿no? De desarrollo militar, de tecnología militar, sino también industrial, enérgica, etcétera. Además, recordar que Canadá no es ajeno a lo que sucede, por ejemplo, con Ucrania y Rusia. En este sentido, la Unión Europea se vio muy afectada porque ya
ellos tenían una fuerte o tienen una fuerte dependencia, lo quieren disfrazar de una diversificación y por ahí muchas marañas que hicieron, pero al final de cuentas siguen consumiendo gas ruso. No pueden prescindir de este gas, ¿no? Gas ruso. Lo mismo sucede con Canadá. Ellos, en términos energéticos, pues tienen que dirigirse a múltiples regiones de Oriente Próximo, de Asia Central, para poder, pues, comerciar con gas, ¿no? Con petróleo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues una de las principales afectaciones de Canadá en cuanto a rutas marítimas, pues ha sido transitar por el estrecho de Hormuz, ¿no? Ubicado por ahí muy cerquita de Irán, y esto nos permite entender completamente por qué han tenido múltiples disputas en este estrecho con el Estado iraní, porque pues muchos de estos buques, ¿no? Fueron pues embargados o hundidos o un largo etcétera. Y en ese sentido, pues buscan nuevas oportunidades en el Medio Oriente. Yo creo que para Canadá que se creara el canal David Ben Gurion les permitiría totalmente prescindir del estrecho de Hormuz y pues cualquier conflicto directo, cualquier pérdida millonaria de gas, ¿no? De energéticos. Y en ese sentido es que se replica la dinámica canadiense, pues no diría únicamente en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, esta práctica de expoliación, esta práctica de su necesidad de expandir su capital, ¿no? De exportar ciertos capitales, pero ya sabemos por qué métodos, ¿no? Para lograr una extracción deliberada, grosera, que en términos ambientales afecta al país que pone los recursos, que en términos económicos no les favorece y que por supuesto siempre va a formar parte de esta dinámica imperialista ya observada por Lenin, que pues es la exportación de capitales, ¿no? Que antaño era la exportación de mercancías mucho antes del capitalismo, y que pues justamente tiene múltiples intereses en esta región del Oriente Medio y el norte de África, que repito, ojalá pudieran echarse un chapuzón al Tratado de Libre Comercio que tienen con Israel. Me parece que se renovó en el año de 2019 y por supuesto, una vez leyendo todo este mercado de oportunidades y de proyectos que se pueden trazar en el Medio Oriente, pues comprendemos por qué su renuencia a pedir un alto al fuego entre Israel y la Franja de Gaza, ¿no? Repito, Canadá, lo mismo que Estados Unidos, es un estado imperialista. Hey, gracias a Mauri por la aclaración. A pesar de el bajo perfil, entre comillas, vamos a decirlo, que Canadá ha mantenido, sabemos que participa en ejercicios militares con Estados Unidos y con otras potencias, sabemos de su injerencia económica y más que nada, como ya lo comentamos, pues de la extracción de la riqueza del subsuelo en muchas partes, en muchos continentes, no solo en Latinoamérica, en México particularmente, y mucho de esto tiene que ver pues con el tema energético, que es el tema que particularmente en los últimos años ha dado pie a conflictos, a invasiones, a genocidios, a matanzas, pero es un tema que no se escapa al imperialismo y que siempre ha venido siendo tema recurrente. Los recursos, el petróleo, las piedras raras, el agua, por supuesto, ¿no? Sabemos del tema del agua en Palestina, su difícil acceso, el monopolio que existe de ese vital líquido. Entonces, siempre no se escapa este tema de los temas energéticos, del tema energético. Y recuerdo, no me vas a dejar mentir, hace mucho tiempo cuando fue este problema en el Sinaí, que pues que precisamente era por petróleo y Francia e Inglaterra estuvieron a punto, si no me equivoco, de ocupar Egipto, ¿no? Aunque desistieron en el último momento, pero seguimos viendo el ejemplo de cómo el imperialismo va detrás de los recursos que pertenecen a esos pueblos y simplemente se les invade y se les asesina
con tal de llevárselos. Entonces, a final de cuentas, a pesar de que el imperialismo pudiera estar, como ya lo dije, un tema que se pretende dejar en el pasado, seguimos viendo exactamente la misma dinámica hasta el día de hoy. Terrorismo, invasiones, grupos de choque, todo esto con tal de llevarse los recursos de los países y simplemente asesinar a su población, y es lo que estamos viendo pues el día de hoy en Palestina. Lamentablemente el número de muertos sigue creciendo, las autoridades en Estados Unidos, en Europa, como bien lo mencionas, Amaury, no se han atrevido a pedir un alto al fuego ya. ¿Y por qué? Precisamente porque hay intereses comerciales, intereses de mucho dinero que no se pueden romper, y lamentablemente eso está pues costando muchas vidas, y al parecer vale más esos recursos y ese dinero que las vidas de 35,000 palestinos. Pero bueno, ya estamos casi por cerrar. No sé si tengas algo que mencionar, a Mauri, algo importante que no se nos puede escapar, con lo que quieras terminar. Todo lo que estuviste platicándonos es muy, muy relevante y es algo que debemos de tomar en cuenta. No sé si quieras añadir algo más a este tema. Sí, Mm, no sé si parece que perdimos a Mauri. ¿Me escuchas, a Mauri? Igual parece que tiene ahí una pequeña falla, pero bueno, por aquí surge un comentario de Úrsula Flores. Dice, ¿cómo podemos combatir la propaganda sionista compartida por medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación han tenido un papel preponderante en esta ocupación en Palestina, no solo ahora en el caso particular del genocidio, sino que siempre les han hecho el juego a estos países imperialistas, a Estados Unidos, a los invasores israelíes y a cualquier otro imperio que en algún momento pues se haya ocupado algún pueblo. Pero la forma, no sé, que podríamos hacerlo es leer bastante sobre la historia, buscar medios alternativos y no quedarse con lo primero que escuchamos. Los palestinos llevan muchos años resistiendo, es su territorio y muy difícilmente, a pesar de todas las noticias y las mentiras que encontremos en los medios, eso va a poder cambiar. Los palestinos son dueños de esos territorios y lo que hay ahí les pertenece. Tenemos a Mauri de vuelta, qué bueno que ya te pudiste conectar, fue un breve error técnico. sí. Y te doy la palabra, Mauri, por favor, para que vayamos cerrando este importante tema. Sí, una disculpa. Desconozco qué ocurrió. Un No te problemilla ahí preocupes. con la red que últimamente me ha estado dando lata. Bien, pues por último, precisar algunas cosas que escuché, que alcancé que estabas cerrando. Pues justo eso, ¿no? Yo invito a todos y a todas que pongan la lupa en estos procesos que sigue la evolución del capitalismo en su estado actual, que es una vuelta imperialista, que parece ser que jamás dejó de ser imperialista más bien, sino que estaba dormido allí en sus laureles, como esperando a que el monstruo pues volviera a remitirnos a esa etapa, ¿no? De acumulación, y la acumulación inevitablemente al monopolio, como Lenin teorizó hace muchísimos años. Y en ese sentido, que cada que escuchamos hablar de alguna guerra, pues nos remitamos no solamente a aquellos elementos que, repito, se analizan de forma muy particular, pero que forman parte de un todo, ¿no? De la dinámica del capitalismo global. Y en ese sentido, pues que todos tengan muy presente que siempre hay
intereses económicos detrás de cualquier empresa que los estados deciden cometer. Que no se quite del centro de la mesa del debate, ¿no? De lo que Israel es, cómo ha evolucionado, que no solamente es un estado colonialista, sino que también en términos del capitalismo y su papel y su influencia en el Medio Oriente, así como su desarrollo económico, comercial, financiero, etcétera, etcétera, lo han alejado como vástago de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, justamente de esa aprobación que necesitaba de sus patrones para poder realizar cualquier empresa, ¿no? Y creo que lo que últimamente hizo Netanyahu con respecto a su respuesta a Irán es la prueba fehaciente de cómo este imperialismo por derecho propio del Estado de Israel está desarrollándose de tal forma que nos está conduciendo a esta etapa, ¿no? No solo Netanyahu, me atrevo a decir que cualquier gobierno sionista que llegue al poder va a tener muy presente esto, porque pues no es en términos de un proyecto político, sea izquierda o de derecha, sino de cómo es en términos del sionismo, ¿no? Y del Estado de Israel. Su desarrollo actual a una fase imperialista. En ese sentido, eso, ¿no? Que siempre estén planteando en el centro del debate, junto con los temas coloniales, junto con los temas sociales y políticos y culturales, la cuestión económica, que no se quite del centro de la mesa, que este debate sea observado y que también las proyecciones que parecen estar dormidas, como por ejemplo el canal David Ben Gurión, siempre se tengan también presentes como una posibilidad más que como un hecho, ¿no? Porque no vamos a aseverar algo que realmente no podemos confirmar, ¿no? No podemos confirmar esa tesis ahora, pero que sin embargo parece ser que el desarrollo de los acontecimientos al interior de los territorios ocupados nos pueden remitir un poco a ciertas cosas que son vistas como una oportunidad, no solo para Israel, sino para los otros estados imperialistas. Lo mismo que ver y cuestionarse todo acercamiento, por ejemplo, de Rusia y China con la Autoridad Nacional Palestina, porque alejarse y distanciarse un poco de Israel, así como sostener que Palestina está en su legítimo derecho para defenderse, no puede significar que estos estados apoyen directamente a la causa palestina, ¿no? Sino que estén viendo una oportunidad para contravenir el proyecto que tienen, el proyecto imperialista que tienen Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Israel en su conjunto, eh, en términos de estas pugnas entre estos bloques económicos antagónicos y sobre todo que también pongan en el centro de la mesa la cuestión de la lucha de clases, que está totalmente presente no solo en el Estado de Israel, sino también en territorios ocupados. Hay palestinos burgueses que no viven en las mismas condiciones en que viven miles de millones de palestinos que son asesinados, miles de millones, una disculpa, cientos de miles de palestinos que son asesinados día con día, y que en ese sentido pues siempre se tenga presente que también hay cuestiones de clases, ¿no? Porque no es lo mismo ser un palestino que protesta desde Suiza, que por ahí vi que alguien estaba lanzando su propio proyecto de refresco como una manera de contravenir desde Suiza, ¿no? La influencia de Coca-Cola, etcétera, etcétera, en el Medio Oriente y verlo como una vía subversiva, ¿no? Del propio pueblo palestino. Pero recordar que hasta dentro de los territorios ocupados existe la lucha de clases y que no es lo mismo para las clases oprimidas que para aquellos que gozan de ciertos privilegios gracias a su postura de clase, ¿no? Que pertenecen a la burguesía palestina y no obviamente estas clases oprimidas. Repito, el Frente Popular para la Liberación de Palestina hace un muy buen esbozo de esto, tienen un texto muy bueno. Ojalá todos pudieran pues darle una revisada, ellos mismos abordan la cuestión de la lucha de clases dentro de los territorios ocupados. Y pues eso, invitar a todos a la reflexión, a que no se deje de lado pues la cuestión económica, ¿no? Como por ejemplo un error que cometieron muchos autores con los cuales se peleó
Lenin en su momento, como Kautsky, ¿no? Que se alejó totalmente de la línea marxista y que, bueno, pues adoptó cuestiones reformistas y posiciones sumamente burguesas que contravenían cualquier posibilidad de liberación de la clase trabajadora. En ese sentido, pues agradecerles nuevamente su participación y pues invitarles a todos a esta reflexión, que no se deje de lado, que no deje de hablarse de Palestina, por supuesto, que no deje de hablarse del Sahara Occidental, que no deje de hablarse de Armenia, que no deje de hablarse de lo que sucede al interior de Rusia y Ucrania, en Taiwán y en todos estos múltiples centros del globo donde puedan originarse nuevos fuegos y nuevas disputas imperialistas. Por mi parte, pues sería todo y pues les reitero muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias a Mauri por tu tiempo, por traernos este tema tan importante, esta explicación y sobre todo pues por darnos esta idea que debemos mantener, no dejar lo económico, lo financiero fuera de este juego político, belicista, geopolítico, que lamentablemente muchos de los militantes, de los activistas, de la gente que ha salido a la calle, lo hace solamente por humanidad, lo hacemos por humanidad, por ideología, porque tenemos posiciones políticas, pero dentro de todo esto, imposible olvidarnos de este aspecto financiero y económico que lamentablemente es lo que mueve al mundo y por ende lo que mueve a las guerras y a las ocupaciones y a los genocidios, que es lo que nos tiene pues aquí. Nada más, te reitero el agradecimiento a Mauri, te mando un abrazo, esperamos vernos pronto, seguiremos en contacto y esperamos que muy pronto nos puedas acompañar en un nuevo programa. Gracias a Mauri, gracias a todo el público, que viva Palestina y queremos que este genocidio se termine ya. ¡Viva Palestina! Viva Palestina libre. Muchas gracias a todos. Buenas noches.